Señor Lovecraft, una de las frases más enigmáticas y memorables de su obra es: no es muerto lo que yace eternamente, y con los eones extraños, incluso la muerte puede morir. Muchos lectores la consideran una afirmación profundamente filosófica sobre la naturaleza del tiempo, la mortalidad y las fuerzas más allá de la comprensión humana. ¿Podría compartir qué ideas o conceptos se esconden detrás de esa línea? Esa línea intenta capturar la esencia del horror cósmico que trato de evocar en mis relatos. Habla de la naturaleza insidiosa y eterna de ciertas fuerzas que, aunque puedan parecer inertes o inofensivas a los ojos humanos, existen más allá de los límites de nuestra percepción y del tiempo, tal como lo entendemos. En un universo tan vasto, las ideas convencionales de vida y muerte se disuelven ante entidades que trascienden nuestro concepto de lo mortal. La humanidad, con su limitada experiencia, ve la muerte como un fin definitivo, pero en los abismos del tiempo y el espacio, incluso la muerte misma puede ser una condición transitoria. Esta frase refleja mi visión de un cosmos indiferente y antiguo, donde las leyes que consideramos inmutables son irrelevantes ante las criaturas y fenómenos que existen desde tiempos inmemoriales, más allá de nuestro entendimiento. ¿Y en cuanto a su significado más amplio? En cuanto a su significado más amplio, representa la idea de que el horror no está necesariamente en lo que está presente, sino en lo que yace en espera, lo que no ha sido destruido del todo, lo que puede volver a surgir cuando los ciclos del universo lo permitan. Es, en cierto modo, una advertencia sobre la insignificancia del ser humano y la frágil ilusión de control que tenemos sobre el universo que habitamos. Señor Lovecraft, es bien sabido que Edgar Allan Poe es uno de los autores que más ha admirado a lo largo de su vida. ¿Podría contarnos cómo descubrió la obra de Poe y qué aspectos de su estilo o de sus temas lo han influido más en su propia escritura? ¿Ve alguna continuidad entre el terror psicológico de Poe y el horror cósmico que usted ha desarrollado en su obra? Edgar Allan Poe. No hay duda de que él fue mi mayor maestro en el arte del horror. Descubrí su obra cuando era muy joven, y desde ese momento me cautivó su habilidad para crear atmósferas de misterio, de desasosiego, y su forma de explorar las profundidades más oscuras de la mente humana. Su enfoque en lo macabro y en el terror psicológico fue revelador para mí, pues mostró que el verdadero horror no siempre necesita de monstruos visibles, sino que puede surgir del propio espíritu humano y de sus miedos más profundos. Lo que más me impresionó de Poe fue su control sobre el ritmo y el tono, esa capacidad para llevar al lector lentamente hacia el clímax de la locura o el terror. En mi propia obra he tratado de llevar ese enfoque más allá de los límites de lo humano, expandiéndolo hacia lo cósmico, hacia lo que está más allá de nuestra comprensión. Mientras que Poe se enfocaba en el horror de la mente y del corazón, yo he intentado explorar lo que yace fuera del alcance de nuestra limitada percepción. Si bien nuestras visiones del terror difieren en escala, Poe me enseñó que el miedo más efectivo es el que surge del misterio, del desconocimiento, y en ese sentido, siento que mis creaciones, aunque distintas en forma, siguen un camino similar al que él trazó. Me gustaría preguntarle sobre su enfoque literario. ¿Cómo describiría el tipo de horror que usted crea? El horror que exploro en mis historias es lo que llamo horror cósmico, un tipo de terror que trasciende los miedos tradicionales. No es el miedo a la muerte, ni a lo desconocido en el sentido sobrenatural, sino el miedo a la absoluta insignificancia de la humanidad en un universo vasto, indiferente y lleno de entidades que desafían nuestra comprensión. Lo que aterra no es lo que conocemos, sino lo que no podemos ni siquiera empezar a entender. ¿Podría profundizar en esa idea de horror cósmico? ¿Cómo surgió en usted esta visión del mundo? Siempre he estado fascinado por la ciencia y la astronomía,
y desde joven comprendí que el universo no fue hecho para el hombre. El cosmos es frío, vacío y carece de propósito. Las estrellas no están alineadas para nuestra conveniencia, y lo que he tratado de captar en mis relatos es la aterradora realización de que no somos más que una nota al pie en la historia del universo. Esta visión es lo que me llevó a crear seres como Cthulhu o Yog-Sothoth, entidades indiferentes a nuestra existencia y tan inmensas en su poder y su naturaleza que ni siquiera podemos comprender su propósito. Si los humanos llegaran a entender siquiera una fracción de estos seres, la locura sería inevitable. Por cierto, señor Lovecraft, uno de los elementos más fascinantes de su obra es el nombre Cthulhu, que parece estar envuelto en misterio, no solo por lo que representa, sino por cómo debería pronunciarse. Muchos de sus lectores han debatido sobre la pronunciación correcta. ¿Podría aclararnos cómo considera usted que debería pronunciarse Cthulhu? ¿O si quizás no está destinado a ser pronunciado correctamente por los humanos? Cthulhu es, en esencia, un nombre que proviene de una lengua ajena a los órganos vocales humanos. Intentar pronunciarlo correctamente es una tarea casi imposible, ya que no fue concebido para ser articulado por nuestras bocas. Sin embargo, para aquellos que deseen aproximarse a una pronunciación, podría sugerir algo como Clul-Hlu, con una C gutural y un sonido difícil de replicar en cualquier idioma humano. No obstante, la verdad es que cualquier intento de pronunciar el nombre sería solo eso, un intento. La entidad a la que el nombre hace referencia pertenece a un cosmos y a un lenguaje tan distante de nosotros que nuestra versión del nombre es apenas una sombra de lo que realmente es. Al final no importa tanto cómo se pronuncie, sino lo que representa. Algo antiguo, vasto y más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo exactamente describiría a Cthulhu? Cthulhu es el epítome de lo incognoscible. Su mera presencia sugiere que hay cosas en el universo que los humanos nunca podremos comprender sin perder nuestra cordura. No es una entidad creada para ser temida en un sentido convencional, sino para recordarnos lo insignificantes que somos frente a las fuerzas cósmicas que dominan el universo. Hablando de estos seres, su obra está llena de mitos y dioses, como el mismo Cthulhu y los primigenios. ¿Cómo surgió la idea de crear un panteón propio? La mitología antigua siempre me fascinó, pero al estudiar las religiones y sus dioses, me di cuenta de que todas ellas buscan dar sentido a un universo que no tiene sentido intrínseco. Las deidades en mis relatos no son benevolentes ni malvadas. Simplemente son. Son fuerzas de la naturaleza, de otro tipo de existencia, y los humanos no les importamos. La creación del llamado Círculo de Cthulhu o mitos de Cthulhu fue un intento de crear una mitología moderna basada en esta idea de lo indiferente. En lugar de dioses que escuchan oraciones o se preocupan por los mortales, imaginé seres cuyo propósito es tan ajeno a nosotros que simplemente estar cerca de ellos es una amenaza. ¿Por qué cree que estas entidades son tan aterradoras para el lector? Porque tocan el miedo más primordial de todos, el miedo a lo desconocido. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. No hay peor terror que descubrir que la realidad que conocemos es solo una fina capa de orden sobre un caos infinito. En mis historias, los protagonistas suelen tropezar accidentalmente con conocimientos prohibidos o realidades cósmicas más allá de su comprensión, lo que los lleva a la desesperación o la locura. El verdadero terror no es lo que podemos ver o tocar, sino la comprensión de que el universo es inmenso, antiguo y no tiene interés en nuestras vidas. Quisiera cambiar de tema y hablar un poco de su vida personal. Usted siempre ha tenido una relación complicada con su entorno social y familiar. ¿Cómo cree que su vida personal ha influido en su obra? No hay duda de que mi vida ha moldeado mi literatura. Soy una persona solitaria por naturaleza,
y siempre he tenido una inclinación hacia el aislamiento. Desde niño, sufrí de enfermedades y pasé mucho tiempo solo, lo que me permitió leer y explorar ideas que otros niños no encontraban interesantes. Además, la muerte de mis padres y mi situación económica precaria contribuyeron a crear en mí una visión sombría del mundo. Siempre he visto a la humanidad como algo frágil y temporal, lo que sin duda permea mis escritos. Usted vivió la mayor parte de su vida en Providence. ¿Qué significa esta ciudad para usted? Providence es mi hogar en el sentido más profundo de la palabra. No solo es donde nací, sino donde siento una conexión con la historia, la arquitectura y la cultura. En sus calles antiguas y sus edificios coloniales, siento la presencia del pasado, un pasado que evoca en mí un respeto reverencial por lo que ha sido olvidado. Mis paseos por los cementerios de Providence me recuerdan constantemente la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Sin Providence no sería quien soy y mi obra literaria sería considerablemente diferente. Su afición por los paseos por los cementerios parece tener una conexión directa con su obra. ¿Qué es lo que encuentra tan atractivo en estos lugares? Los cementerios representan para mí la quietud y la permanencia del tiempo. Son recordatorios tangibles de la historia y de lo efímero de la vida humana. Mientras camino entre lápidas y mausoleos cubiertos de musgo, siento que estoy en un lugar donde lo temporal y lo eterno se encuentran. Estos espacios me conectan con una sensación de antigüedad, algo que siempre ha fascinado mi imaginación. En ellos veo la muerte no como un final aterrador, sino como una parte natural del vasto ciclo cósmico. Señor Lovecraft, muchos de sus lectores han quedado fascinados por el misterioso Necronomicon, al punto de que algunos se preguntan si este grimorio prohibido realmente existe. ¿Cómo respondería usted a quienes buscan desesperadamente una copia del libro o creen en su existencia fuera de sus relatos? El Necronomicon es, desde luego, un producto de mi imaginación, una invención destinada a proporcionar un trasfondo de horror y misterio a mis relatos. Sin embargo, he de decir que, en cierto sentido, su existencia es tan real como la de cualquier mito o leyenda. Al fin y al cabo, los textos prohibidos y las sabidurías antiguas siempre han fascinado a la humanidad, y el Necronomicon se inscribe en esa larga tradición de grimorios y tratados esotéricos que parecen estar siempre al alcance de la mano, pero nunca completamente disponibles. Aunque el libro no exista en el plano físico, su presencia en la mente de los lectores, en sus temores y en sus fantasías, es quizás la forma más verdadera de existencia que puede tener un objeto tan peligroso. Después de todo, no es la realidad del libro lo que importa, sino la sensación de lo que podría contener, verdades que no estamos preparados para conocer. ¿Cómo ve el futuro de su obra? ¿Cree que sus relatos seguirán siendo leídos en el futuro? No puedo predecir el futuro. Mi trabajo es un reflejo de mis obsesiones personales y nunca busqué la fama ni el reconocimiento popular. Sin embargo, si mis historias pueden continuar evocando el sentido de maravilla y terror ante lo desconocido, habré cumplido mi propósito como escritor. Lo importante no es si mis relatos son recordados, sino si el concepto de lo insondable sigue fascinando a las futuras generaciones. Para terminar, si pudiera dejar un mensaje para los escritores del futuro, ¿qué les diría? Escribir es un acto solitario. Abracen la soledad y déjense perder en sus propios pensamientos e imaginaciones. La grandeza literaria a menudo nace de la introspección profunda. Y ante todo, recuerden que ni la muerte, ni la fatalidad, ni la ansiedad pueden producir la insoportable desesperación que resulta de perder la propia identidad.